¿Qué tal, médico, compañeros? Pues uno de los temas que vimos esta semana fue lo que es la farmacocinética. La farmacocinética es la rama de la farmacología que va a estudiar lo que es la evolución del medicamento en el organismo en función del tiempo y de su dosis. Podemos decir que es un proceso dinámico en el que todos los procesos van a ocurrir de forma simultánea. Cuando se habla de la farmacocinética, hablamos de lo que son de lo que es el ADME o LATME, dependiendo del autor, que va a constar de fases que son la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Comenzando por lo que es la liberación, tenemos tres fases que van a ser la disgregación, que va a constar del paso de una forma sólida a una forma en la que sus partículas van a ser más pequeñas. En segundo lugar tenemos lo que es la disolución, que va a ser el paso de una forma sólida a una solución. Y en tercer lugar tenemos a la difusión, que va a ser el paso de un fármaco disuelto a su inclusión a un fluido corporal. Algunos factores que también afectan a la disolución del fármaco van a ser la solubilidad que va a tener el fármaco, el tamaño de la partícula, su viscosidad, la temperatura y la agitación del mismo. En segundo lugar tenemos a lo que es la absorción. Ahora bien, podemos decir que la absorción va a ser el paso desde el lugar de la administración hasta su llegada al torrente sanguíneo. En la absorción sistémica tenemos que va a haber algunos factores que van a determinar su absorción o la efectividad de la absorción, tales como las propiedades físico-químicas del fármaco, la anatomía y fisiología del lugar de administración y la forma farmacéutica que éste tenga. Propiedades físico-químicas, hablamos de algunas como las pKa, que va a ser el equilibrio que va a tener entre la fracción ionizada y la no ionizada del fármaco. En anatomía y fisiología del sitio de administración hablamos de algunos factores que pueden afectar, tales como la superficie de absorción, el flujo sanguíneo de este tejido, la presencia de bilis, el volumen de alimento, los mecanismos de transporte con los que cuente, la consistencia, temperatura, etcétera. Y en forma farmacéutica nos referimos más bien a lo que es la presentación en la que viene, que podemos decir que son tabletas, concentrados, que son jarabes, emulsiones, etcétera. Y hablando de las vías de administración, tenemos que va a haber dos. Una primera llamada indirecta o mediata y una segunda llamada directa o inmediata. La indirecta o mediata va a ser en la que el fármaco va a atravesar epitelios y tales como son pues la vía oral, la vía bucal, la vía sublingual, la rectal, conjuntival, etcétera. Y en la directa o inmediata tenemos que el fármaco no va a atravesar epitelios, tales como en la vía subcutánea o intramuscular. Después de esto tenemos a la distribución, que como tal se va a definir como la velocidad y el grado de distribución en distintos tejidos del organismo. Esta va a estar pues condicionada por distintos factores, tales como son la unión a proteínas plasmáticas, las propiedades del fármaco químico, no físico-químicas del fármaco, las interacciones que esto va a tener con otros fármacos, el flujo sanguíneo que tiene el tejido, la presencia de barreras tales como la hematoencefálica, la placentaria, y la afinidad del fármaco por algunas moléculas transportadoras. Cuando hablamos de unión a proteínas, hablamos casi específicamente de lo que es la albúmina y esta va a estar pues determinada por varios factores, entre ellos pues los podemos dividir en dos, que son la edad y la patología. Mientras más joven o más viejo, pues va a tener menor unión a proteínas
plasmáticas, y esto se va a derivar en que el fármaco pues se presente en una forma libre o que tenga acción libre. Y cuando la unión a proteínas es mayor, se dice que pues tiene menor efectividad, pero en un mayor lapso, que es más conveniente, pues el efecto del fármaco va a durar más. Y el otro factor que tenemos es el patológico, que puede estar dado por algunas patologías, por así decirlo, hepáticas o factores genéticos. Otro concepto importante en lo que es la distribución es el volumen de la distribución. Este está pues, calculado tal cual para distintas especies de fármacos y grupos de población. Este va a estar dado por lo que es la dosis sobre la concentración inicial del fármaco. Por otro lado, tenemos ahora lo que es el metabolismo. Este es tal cual la modificación de la estructura química del fármaco por la acción de sistemas enzimáticos del mismo organismo. Es la biotransformación que va a sufrir el fármaco. Esta va a dar como resultado, pues, a productos de transformación o metabolitos, que de alguna forma van a ser más polares y más hidrosolubles que el fármaco precursor. Las reacciones que tenemos en este metabolismo se van a dividir en dos fases, que son la fase 1, la fase 2. La fase 1 pues van a ser reacciones simples, que casi generalmente se puede decir que son de redox, y van a ser reacciones oxidativas, y también se encuentra la hidrólisis. En la fase 2 van a ser de conjugación, en las que se les van a adherir otras sustancias, compuestos o moléculas. Para el metabolismo tenemos que entender que el principal órgano que participa en esto es el hígado, y el sistema enzimático con el que cuenta es básicamente lo que se conforma por el citocromo P450 y todas sus isoformas. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es la excreción, que va a ser la eliminación del fármaco y de sus metabolitos. Eh, Tenemos dos tipos de excreción, que van a ser la excreción renal y la excreción no renal. La excreción renal está básicamente dado para fármacos de tipo hidrosoluble, y las no renales están dadas para fármacos liposolubles. Entre las no renales pues tenemos la excreción biliar, a la excreción por las glándulas mamarias o por la saliva. Un concepto importante que tenemos que tener claro aquí en lo que es la excreción o eliminación es la depuración o clearance, que va a ser el volumen de plasma depurado del fármaco por una unidad de tiempo. Este va a estar dado por eh, la velocidad de la eliminación sobre la concentración plasmática del fármaco. Ahora tenemos lo que es el tiempo de vida media o semivida, que va a ser el tiempo para que la concentración plasmática del fármaco se reduzca a la mitad. Y esto va a ser una medida de tiempo más que de concentración.